Bendiciones, qué gusto poderles saludar. Me alegra mucho poderme dirigir a ustedes a esta hora de este hermoso día y poder llegar con una palabra que le bendiga su vida, una palabra que le fundamente, una palabra que le ayude a continuar, a avanzar, a seguir enfrentando retos, vicisitudes que se presentan en la vida, pero que todo, en medio de todo es necesario para poder darnos cuenta que Dios está con cada uno, que Dios siempre va a hacer presencia cuando más lo necesitamos y en todo momento dar por sentado, no dudarlo por un momento, sino que creer que Él está en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia, sea buena, sea mala. Dios no es circunstancial, Dios es un Dios de permanencias. Él nos enseña y dice que no temamos porque Él está con nosotros, que Él está presto, está dispuesto a extendernos su mano y ayudarnos a salir adelante en diferentes situaciones. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1, para que usted también ahí, juntamente conmigo, corrobore y tenga bien leer conmigo Josué. Libro de Josué, nuevamente repito, capítulo 1, el versículo número 8, que dice textualmente así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la palabra para el día de hoy. En ella vamos a estar y vamos a tener una interpretación, una enseñanza, pero también vamos a orar por los hogares, por las familias, orar por las personas que ya han llegado a esta plataforma de Sala Zoom y también para quienes se hagan presentes en medio de la virtualidad eh, a través de Facebook Live. Así que bienvenidos, bienvenidos a este tiempo. Vamos a iniciar con una breve oración y luego estaremos ahondando más en la misma. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu maravillosa presencia, Señor. Gracias por permitirnos este nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque es por ti que podemos estar. Es por ti, Señor, que hoy podemos continuar en esta vida, Señor, para seguir enfrentando los retos que ella nos demanda, para seguir, Señor, también disfrutando de los beneficios que tú a través de ella nos concedes, Señor. Gracias, mi Dios, por nuestros hogares, nuestras familias, que todo gracias a ti estamos bien, Señor. Podemos dar un parte de victoria, Señor, porque tú, dice tu palabra, que nosotros nos acostamos, dormimos, porque tú, Señor, estás ahí vigilando, velando que nuestro descanso sea reparador, sea menos, sea agradable, Dios. Gracias, Señor, porque en este nuevo día tendremos tu compañía, tenemos tu presencia, tendremos, Señor, de ti, de tu sabiduría para poder tomar decisiones, Señor, sabias y prudentes, Dios del cielo. Gracias, mi Dios, por estos tiempos, Señor, por esta tu palabra que nos vivifica, por esta tu palabra que nos ilumina el camino, por esta tu palabra, Señor, que nos recuerda todos los días que tú eres un Dios de palabra, eres un Dios que cumple lo que prometes, que eres un Dios, Señor, que no te olvidas de tu creación, Padre. Muchas gracias, Dios, por este tiempo en el cual vamos a tener la disertación de tu palabra en este libro de Josué capítulo 1, verso 8. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría, nos des inteligencia, nos des la capacidad de discernir, Señor, el contenido de ella y que podamos, así como tú le mandaste a Josué, que hoy nosotros podamos tomar esta enseñanza
de meditar, de leer en ella y de poner en práctica a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en tus lindas y preciosas manos quedamos, Señor. Gracias por los que ya llegamos a estas plataformas virtuales, pero también a los que se unirán en el transcurso de este tiempo de disertación, Señor. También para aquellos, Dios, que tomarán en diferido, Señor, de estos temas, Padre, y los llevarán a su práctica también, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, mil y mil gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Agradecerles inmensamente por tomarse este tiempo y estar acá para recibir esta enseñanza. Quiero compartirles acerca de Josué 1:8, donde podemos darnos cuenta cómo Dios quiere que nosotros tengamos un enfoque en el reino de Dios. Quiero que anoten eso, enfoque de reino, el enfoque que debemos tener en el reino de Dios. Cuando se dice que nosotros tenemos pensamientos, pues vamos a clasificar esos pensamientos. Quiero que usted tome anote, por favor, cómo se clasifican los pensamientos y se puede hacer de tres maneras. Tres maneras para que hoy nosotros vamos a poner en práctica esto que vamos a recibir. La primera velocidad del pensamiento es el instinto que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. Y se dice que esta es la velocidad más rápida de nuestros pensamientos. Y por lo general son casi que involuntarios cuando reaccionamos ante un peligro, ante el temor y ante la vergüenza, el instinto. O sea, yo creo que todos hemos pasado por algo así y creo que a diario, cuando vemos un peligro o cuando sentimos miedo de algo, entonces nuestro instinto reacciona, ¿sí? En la mayoría de veces reaccionamos, aunque hay ocasiones donde también nos paralizamos por el miedo, por el factor sorpresa. Pero independiente de eso, cuando tenemos pensamientos de instinto, no estamos como premeditando lo que vamos a pensar. La segunda velocidad del pensamiento es la velocidad racional. Es cuando tenemos tiempo para pensar, ¿sí? Para planificar. Cuando uno se dedica a decir qué voy a hacer. Esa es otra velocidad de nuestros pensamientos. Y la tercera, que es la que nos quiere recomendar Dios en este hermoso día, es la meditación. La meditación. Entonces usted ya debe tener ahí en su agenda, en su cuaderno, en su libro de apuntes, debe tener instintos, ¿sí? Los instintos, que es la primera velocidad, los pensamientos racionales, que es que uno piensa con cordura qué va a hacer, planificar, y tercero, la meditación. Y la meditación tiene que ver con esperar en Dios, esperar en Dios. Nosotros como personas occidentales tenemos la costumbre de que todo sea rápido, de que todo sea casi que automático. Y para muchas personas consideran la meditación como que se está perdiendo el tiempo, ¿sí? Como que se está perdiendo el tiempo. Pero no, cuando meditamos no estamos perdiendo el tiempo. Estamos analizando las situaciones. Estamos diciendo, ¿sí? Dios, glorifícate en lo que estoy pensando, en lo que pienso hacer. Entonces la meditación es esperar en Dios, es analizar todo el panorama, pero esperar en Dios, aunque la situación sea difícil.
Por eso Josué 1:8 dice, meditarás en él de día y de noche. Meditarás en él, en el libro. Acordémonos que cuando Josué vivía, él conocía al autor material del libro que él leía. O sea, le podría crear alguna desconfianza. Y es obvio, ¿no? Es obvio poder crear una desconfianza que él podía tener porque decía, ¿cómo es posible que yo esté leyendo un libro que dice que es de Dios, pero yo conozco a quien lo escribió? ¿Sí? Esa desconfianza podía crearle a Josué muchas dudas, porque ¿qué le garantizaba que verdaderamente era Dios el que había escrito o mandado a escribir ese libro cuando tenía delante de él a su autor, al autor material que era Moisés? Pero cuando Dios le dice a Josué esta palabra, cuando ya Moisés había muerto, hacía un mes que Moisés había muerto. Cuando uno lee el capítulo 1, el versículo 1, perdón, de este mismo capítulo, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, cuando Dios le afirma a Josué esta palabra, después de que Moisés había muerto, ¿sí? Entonces, ahí cobra una vida implícita, cobra una vida eh, tremenda, esa palabra que Josué estaba acostumbrado a leer, aunque conocía a su autor material. Entonces, ya deja de ser palabra de Moisés y para Josué comienza a ser palabra de Dios, porque Dios mismo lo autoriza. Y Dios le dice en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, Dios ya lo asume como de él en la vida de Josué, porque Josué podía tener sus dudas, porque decía, pero es que mira, aquí está conmigo el que escribió este libro, ¿cómo me va a decir que es de parte de Dios? ¿Sí? Pero luego que Moisés ya no está, Dios le afirma a Josué y le dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces dejó para Josué de ser un buen deseo, por decirlo de alguna manera, un buen deseo como si fuera el deseo de Moisés que le fuera bien a Josué. No, aquí es directamente Dios el que le dice, si pones en práctica, si lees todos los días y si guardas de este libro de la ley, harás prosperar tu camino y todo te empezará a salir bien. ¿Mm? Entonces, por eso estas tres velocidades del pensamiento, el instinto, el pensamiento racional o lo que uno programa y la meditación. Ahora, la meditación, como dijimos, es esperar en Dios, ¿sí? Entonces no es recordar. Meditar no es recordar. Meditar no es recordar. Meditar es tener paciencia para esperar el tiempo de Dios en todas las cosas. Vuelvo y repito eso, por favor, anótenlo ahí en sus agendas. Meditar no es recordar. Meditar es tener paciencia para esperar el tiempo de Dios en todas las cosas. En pocas palabras, pues es lo que yo personalmente hago. Cuando tengo alguna petición,
yo la presento delante de Dios y empiezo a pensar cómo va a ser Dios. No sé si esto le ayude a usted en su vida personal, si también ha pasado por momentos difíciles o quizá está atravesando un momento difícil y usted dice, pues yo voy a orar, ¿sí? Pero a veces se puede orar, pero no esperar en Dios, sino que sale y se mete en otra peor. Entonces, a manera de consejo o a manera de pronto de ejemplo, si le sirve a usted, órele a Dios, pero luego retírese un poco del asunto y deje obrar a Dios. Deje obrar a Dios, dejemos obrar a Dios. Tengo una frase para esto que dice, hay que dejar a Dios ser Dios. Dios sabe cómo va a tomar el asunto. Dios sabe cómo va a sacar el asunto adelante. Entonces quisiera preguntarle a Giovanni Chalá si puede darnos un breve testimonio. A Marta Sastre también, a Luz Nidia Bendaño, a alguno de ustedes, a Flor Marina Ballesteros, o a Marisol, o a Adrianita, cualquiera de ustedes que está aquí, dar un testimonio de cómo, cómo fue que Dios obró en esa situación, ¿sí? Cómo Dios obró en esa situación, cómo usted hizo una oración y meditó y dijo, ¿cómo Dios me va a sacar de esta? Yo tengo muchos testimonios de algo así, que le oro a Dios, clamo a Dios, gimo delante de Dios, a veces lloro delante de Dios por cierta situación y yo después me retiro del asunto y espero, digo, ¿cómo va a ser Dios? Empiezo a meditar qué va a usar Dios, qué circunstancia, a qué persona, ¿sí? ¿Qué lugar? Y uno se asombra, mis amados. Esto es lo más lindo que uno puede tener y la confianza más grande que uno puede tener. Ahora, ¿qué es lo que nos hace estar como dudosos, inseguros? Que no conocemos el final. No conocemos el final, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes quiere contarnos a manera de testimonio, sí, yo tenía tal problema, tal vez con mis hijos, tal vez con mi compañero, compañera de vida, mi esposo, y me gustaría contar cómo hizo Dios. Lunidia, muy buenos días. Bien pueda, porfis. Buenos días a todos. Buenos días para todos. Buenos días. Eh, bueno, sí. Bueno, uno de tantos voy a contar porque el Señor me ha sorprendido. Mm, Eh, y hasta hace poco he aprendido a esperar en Él. Con mi hijo pasó una situación muy difícil, que él salió de su colegio, bueno, salió para el SENA, hizo su proceso en el SENA, él decía, mamá, yo no quiero estar en el SENA. Yo lo veía con esa carga, con esa desmotivación, estar allí. sí. Entonces yo empecé a orarle al Señor, yo empecé a orarle al Señor, pero yo todos los días le oraba al Señor, todos los días. Yo decía, ya a lo último, yo dije, yo creo que el Señor está cansado de escucharme todos los días lo mismo. ¿Mm? Entonces, bueno, así pasó, fue el proceso, salió del SENA a una empresa. Tampoco, mamá, no me siento bien en esa empresa, no sé qué, si sé cuándo. Bueno, ha sido un proceso largo, pero yo todos los días lo tengo en oración. Bueno, entonces salió de su empresa allí y decía, mamá, es que esa empresa no sé, es algo raro allí, es un ambiente pesado y yo pídale al Señor, no sé qué, pídale a Dios. Hasta que ahorita el Señor usó a mi hija, Ajá. eh, eh, usó a mi hija y me dijo un día, mamá, mira que estoy necesitando un auxiliar, un asistente para mí, no tengo y necesito a alguien. Entonces dijo, yo estaba pensando en David. Y yo le dije, sí, ¿por qué, hija? Pero no, en las empresas no reciben dos familiares, no lo Ujú, reciben. Entonces me dijo, no, aquí sí, aquí sí, aquí lo puedo decidir yo. Y yo le dije, cosa qué rara. bien, claro. Entonces ya como que me solté de eso y yo le dije, Señor,
si es tu voluntad, como que eso, al ella hablarme, yo dije, Señor, que sea la voluntad de él y ya me descargo de esto, si es que va a ir allá a trabajar con ella. Pues me solté y dejé un tiempo así, pasaron como 2 meses y ella volvió y me insistió, me dijo, sí, yo necesito que David se salga de donde está y venga a trabajar conmigo. Wow, bien. Entonces, bueno, la situación fue que todo se dio. La universidad le queda 5 cuadras del trabajo donde está, trabajando con su hermana, es asistente de ella, trabajan en un ambiente muy bonito, también son cristianos, dice, me siento bien. Yo lo veo ya ahora salir con su alegría, con esa alegría. Qué Entonces yo bien. decía, mire, es dejar orar al Señor, pero es confiar en Él, o sea, orarle y saber que Él está organizando todo, que Él está organizando paso a paso. Organizó su universidad cerca al trabajo, está Ujú. trabajando con su hermana, ha aprendido muchísimas cosas. Él solamente está en segundo semestre, pero parece que ya dijo, mamá, yo soy un Mm, bebé en la contabilidad, lo que hago, yo no sé. O sea, ujú. déjese llevar por el Señor. Él sabe, no sé. Ese es mi testimonio, Paz. Muy bien, excelente, ¿no? Dios la bendiga, muy bien. Se da cuenta que eso es meditar en Dios, esperar, esperar. De pronto uno idealiza, uno dice, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, Dios va a usar tal persona, Dios va a usar tal circunstancia, pero resulta que muchas veces no. Dios nos deja pensar, Dios nos deja analizar, Dios nos deja idealizar también ciertas situaciones, ¿sí? Pero cuando uno ve cómo Dios hace todo, ya después de que ha pasado un milagro, como en el caso de Luz Nidia, dice, Dios usó a mi hija, ¿sí? Dios usó el lugar, Dios usó todo, todo, todo se dio para que las cosas quedaran en el orden de Dios, en el orden de Dios. Dios nos sorprende y eso es lo más hermoso, porque Dios no se equivoca. Dios todo lo que hace lo hace perfecto, absolutamente perfecto. De pronto que nosotros queríamos algo diferente, pero si meditamos bien, entonces se cumple lo que dice Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, bien, ¿cómo no aplaudir este logro, esta bendición? Y así muchas cosas. Si usted quiere de pronto cambiar a un nuevo trabajo, simplemente órele a Dios, pero espere, espere en Él, confíe en Él. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Primero, debes leer el libro de la ley. Es lo primero. Ahí nosotros podríamos decir cuánto tiempo estamos dedicando a la lectura, qué método estamos usando, ¿sí? Bajo qué circunstancias estamos leyendo la palabra, como obligándola a que ella diga lo que yo quiero o aceptando lo que ella dice. ¿Mm? Lo segundo, cómo nosotros, cómo nosotros vamos también a, a tenerla y a creer que es la palabra de Dios. Ahí es donde entra la fe. La fe empieza a activarse cuando dice, no, yo creo que es la palabra de Dios. Me aferro a creer, como quien tiene un documento que certifica que usted es el dueño de un negocio, de una propiedad, un inmueble, de un vehículo, de algo que lo acredita. Por eso se llama una escritura, en donde en una notaría reposa un original, ¿sí? Y usted tiene una copia, pero que lo certifica que usted es el dueño de esa propiedad. Así pasa con la palabra de Dios. Uno debe decir, es que es la palabra de Dios para mí, para mí. Yo la debo leer pensando en que Dios se sujetó, se ató a cumplir esa palabra. Sí o sí, el Señor se sujetó. El Señor Jesús lo dijo en sus palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
¿sí? Entonces, amados de Dios, si usted tiene un testimonio similar, cuéntenos, porque cuando uno cuenta los testimonios aumenta la fe, la de uno y la de los que están oyendo. ¿Cómo Dios obró? Que usted haya orado en cierta situación y luego usted se retira, se hace a un ladito y dice, Señor, gracias porque tú estás obrando en las personas. De pronto usted dice, no, antes están empeorando, porque hay casos así. Hay casos donde uno dice, no, a mí, yo empecé a leer la Biblia, empecé a orar, empecé a declarar y todo se me vino en contra. Es que Dios está ordenando las cosas. Es que Dios está ordenando el desorden que nosotros teníamos, porque a veces nosotros queremos manipular a Dios y no se puede. Dios no es manipulable, Dios no se deja manejar, por eso Él es Dios. Y Él dejó unos parámetros. Y Él antes de crearnos diseñó un propósito para nuestras vidas. O sea, Dios no está improvisando con ninguno de nosotros. ¿Sí? Ya en un momento vamos a escucharle el testimonio a Giovanni Chalá, quien a través del chat comenta que ya está organizando algo para poder estar con nosotros al aire. Y ustedes que están a través de Facebook de igual manera, pueden hacernos saber a través de su chat, escribirnos qué hizo Dios, cómo Dios obró en la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su negocio, de ese viaje, esa visa que no le salía, pero ya la tiene en sus manos. Ahora usted puede viajar, puede hacer negocios. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo va? Entonces ahí nosotros decimos, Señor, es porque estamos leyendo tu palabra, es porque la estamos meditando de día y de noche y es porque la estamos guardando. Entonces, uno no es cristiano para que todo le salga bien. No, no, no. A veces esa idea de mucha gente dice, no, pues me convertí al evangelio, ahora todo se me vino al revés. Es que Dios está ordenándole a uno la vida. ¿O acaso usted cuando hace aseo general en su casa, usted no desordena para después ordenar? Usted no amontona muchas veces cosas en un lugar y después empieza a colocarlas en orden. Así pasa con las cosas espirituales, ¿sí? Hay un cúmulo de cosas, de situaciones que Dios necesita empezar a ponerle orden. Y el orden nuestro es muy diferente al orden de Dios, ¿sí? El orden que nosotros queremos darle a las cosas muchas veces no concuerda con el orden que Dios sí nos quiere dar. Bueno, voy a seguir con el tema para que usted tome apunte y pueda avanzar. Entonces, ¿por qué meditar no es recordar? Porque cuando usted recuerda, eso te atrasa, ¿sí? Eso te lleva al pasado. Por eso meditar, ¿sí? Por eso meditar debe ser un impulso que nos lleva hacia adelante. Entonces vamos es hacia adelante. Nosotros no estamos para quedarnos estancados o para quedarnos en el pasado. ¿Por qué se llama pasado? Porque ya pasó, porque ya pasó. Entonces recordar es volver al pasado desde tu mente y solo sirve para que vuelvas a sufrir lo que sufriste en ese día, en esa circunstancia, en ese tiempo. Por eso meditar no es volver al pasado para volver a sufrir, para que vuelvan esas imágenes, esos malos recuerdos, esos malos recuerdos. Bueno, vamos a ver si ya está Giovanni ahí, que pueda contarnos. Giovanni, buenos días. Bien pueda, Buenos porfis. días, mi apóstol, y buenos días a todos. Espero estén bendecidos. Amén. Pues bueno, de acuerdo a lo que el pastor comenta, pues a mí me han pasado también muchas situaciones en la vida, de momentos que uno medita, que uno está pendiente del favor de Dios, y pues han sido muy gratas, ¿no? Que digamos, me ha pasado a mí con base a los trabajos que he tenido, que digamos, en alguna ocasión estaba como, duré sin trabajo como unos 8 o 9 meses más o menos.
y pues uno empieza como a desesperarse porque pues uno tiene pues muchas cosas que hacer, ¿no? Pagar cosas y todo. Me acuerdo que en esa ocasión pues yo le pedía mucho a Dios que me ayudara y de cierta manera pues lo que decía la hermana ahorita uno como que lo cansa y dice, bueno, vamos a hacerle este man el favor porque ya me tiene seco. Y esa vez me acuerdo tanto que yo ya estaba dormido y me llegó una palabra que era en el Eclesiastés, pero no recuerdo la cita ahorita. Y tanto fue la insistencia de Dios que me tocó levantarme como a las 2 de la mañana y buscar esa palabra. Y hablaba así que como que dejarle en las manos de Dios algo y que pronto llegará el favor. Y Sí. efectivamente, como a los 4 días después de eso, me llamaron de una empresa y empecé a trabajar. Entonces, pues es bueno saber que Dios siempre tiene el control de todo, a pesar de que uno a veces se desespera, pero pues del desespero no sacamos nada. Si ya le entregamos todo a Dios, debemos dejar que Él obre, así como usted dice, pastor, dejar a Dios ser Dios, porque a veces uno se desespera y de tanto desespero pues no saca uno nada, sino más, con más estrés, más preocupación. Si ya sabemos y confiamos en Dios, pues sabemos que Él va a hacer todo lo posible para sacarnos adelante. Entonces, por más difícil que sea la situación, Dios siempre tiene la respuesta y tiene el control de todo. Y Mm, pues así me han pasado más cosas con mi hijo también, con Lady, y así, cada cosita, Dios le busca la solución y siempre la mejor y no la que uno espera. Eso sería lo que tenía como por aportarme, pues. muy bien, claro que sí, muy valioso ese aporte, Giovanni. Gracias, hijo. Sí, Gracias, señor. hijo. Bueno, ahora, si uno se da cuenta que funcionó para cierta situación, así mismo con las demás situaciones. O sea, Dios no obra simplemente por una circunstancia, sino que Él quiere obrar en toda circunstancia de nuestra vida. Ahora, quiero que anoten algo ya para terminar. Meditar, meditar te habilita para que las ideas de Dios se te revelen. O sea, cuando tú y yo meditamos en lo que Dios tiene pensado hacer, en ese momento se nos pueden revelar los pensamientos de Dios, lo que dice Isaías capítulo 55. Mis pensamientos no son los mismos que tus pensamientos, como mis palabras no son las mismas que tus palabras. Entonces quiero que anoten algo. Esta es como una frase que nos puede ayudar. Dice, yo soy el pensador de mis pensamientos. No dejar que esas vocecitas internas, esos monólogos que a veces tenemos con nosotros mismos, nos saquen del propósito de Dios. Meditemos en la palabra, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú vas delante de mí. Tú me dices, aunque pases por las aguas, no me anegarán. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en mí. Señor, tú eres mi Dios y yo creo que tú me sacas de esta situación. Y así como hizo Lunidia, que era un trabajo, que era algo que su hijo necesitaba, ¿sí? Pero cualquiera que sea la situación, que usted ve que sus hijos están cogiendo malos pasos, que ve que su esposo ya le ha perdido el interés al hogar o que su esposa ya no se organiza personalmente, cosas por el estilo, parecen cosas minúsculas, pero para Dios son importantes. Les recuerdo que para Dios no hay nada frívolo si se trata de nosotros. Para Dios no hay nada frívolo, para Dios no hay nada cursi. Pues Dios no es de cursilerías lo que nosotros le decimos, que Dios va a decir, ah, tan bobo, por eso nomás. O usted no le ha dicho muchas veces a un niño que se le perdió el lápiz, el color, el tajalápiz, el borrador. Ay, pero no se afane por eso. Sí, para un niño eso es un problema. Para un niño es un problema no llevar la tarea. Para un niño es un problema. Entonces no lo tengamos en menos, así como Dios no nos tiene en menos cualquier cosa, por pequeña que parezca. Démosle la importancia que amerita, ¿sí?
y vayamos delante de Dios. Digamos, Señor, yo me aferro a tu palabra. Tú me prometes, Señor, que si yo guardo tu palabra, que si yo leo en ella y que si yo la practico, haré prosperar mi camino y todo me va a empezar a salir bien. ¿Sí? Porque el enemigo planea males, pero Dios está planeando bienes. Y ahí es donde vamos a ir. Quiero que anoten esto y con esto terminamos para que mañana con la ayuda del Señor continuemos con este mismo tema, porque tengo mucho que compartirles para que podamos avanzar. Entonces, como yo soy quien pienso mis pensamientos, entonces los pensamientos terminan siendo como lo que yo estoy produciendo, así como una fábrica. Una fábrica produce productos, fabrica. Entonces yo produzco mis propios pensamientos, pero necesito hacerme cargo de mis pensamientos y debo ser responsable con ellos. Entonces debo hacerme cargo de mis pensamientos. Por eso la Biblia dice, nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Nosotros no podemos estar pensando en venganzas, no podemos estar pensando en robar, no podemos estar pensando en mentir, no podemos estar pensando en pecar, no. Nosotros debemos estar pensando en cosas buenas, la voluntad de Dios. Entonces, hagámonos cargo de nuestra mente, hagámonos cargo de nuestros pensamientos para que nada ni nadie pueda obstaculizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Permítanme hacer una oración por usted en este momento, ¿sí? Si lo que está haciendo, si el lugar donde está no le impide inclinar su rostro, cerrar sus ojos, permítame hacer una oración por su vida. Amado Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de tu Hijo amado, quien hizo este gran trabajo, esta gran labor de abrirnos un espacio para contigo, que Él es el único mediador entre tú, oh Señor, y nosotros. Gracias, gracias porque a través de Él tú nos oyes, a través de Él tú nos ves y a través de Él tú obras todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, por cada persona, Dios, que está a través de estas salas virtuales, que tu bendición llegue, que tu bendición los alcance, que esté permanentemente ahí con ellos, Dios, que seas tú obrando, así como ya obraste en el acostar y en el levantar, que hoy tú obres en el entrar y en el salir, que hoy, Señor, tú des bendición a toda obra de sus manos, a todo lo que pisen con la planta de sus pies, que sea bendito. Que hoy tú les bendigas sus hogares, a los esposos de tus hijas, a las esposas de tus hijos, Señor, a los hijos de ellos, Padre. A nuestros hijos, Señor, los colocamos en tu presencia, en tus manos, para que tu bendición repose sobre ellos, para que no se aparten de ti, ni a la derecha ni a la izquierda, para que no se estanquen y mucho menos vayan a retroceder, que hoy se abran puertas de bendición abundantes y que todo lo que tu pueblo está pensando, Señor, se materialice conforme a tu voluntad, Señor. Mira cuántos están orando para un cambio de trabajo, para un cambio de vivienda, para un mejor estilo de vida, Señor. Padre, que hoy por esta palabra tuya haya, Dios, una respuesta sobrenatural, mi Rey. Una respuesta que venga directamente del cielo para que tu pueblo, Señor, cada día se afiance más en ti y tenga más confianza en lo que tú has determinado hacer, Dios. Hoy te pedimos también perdón por las muchas veces que con nuestros pensamientos, con nuestro meditar en el pasado, con quedarnos en nuestro dolor, hemos obstaculizado tu mano, Señor. Te hemos impedido que obres de una manera más grande en nuestras vidas.
pero a partir de hoy, Señor, meditaremos en lo bueno, en lo agradable. A partir de hoy leeremos tu palabra y reflexionaremos en ella y meditaremos, Señor, en lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Muchas gracias por ordenar nuestros pensamientos. Muchas gracias, Señor, por decirnos, Padre, que tienes un propósito perfecto para cada uno de nosotros y el final será mejor que lo que estamos viendo. Será extraordinario, será glorioso, Señor, por las personas que están a través de Facebook. Padre, hoy toca sus vidas, toca sus corazones, toca sus hogares, toca sus proyectos de vida, Señor, para que vean ese inmenso amor que tú les tienes, Dios. En el nombre de Jesús, mil gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, me alegra mucho poder llegar a ustedes, a sus vidas, a sus hogares con esta palabra. Y si esta palabra le ha edificado su vida, copie el enlace a través de nuestro canal de YouTube. Usted nos encuentra como Iglesia Renovación y usted lo descarga y se lo comparte a un familiar, a un amigo, a alguien que usted considera esta palabra le puede ayudar también. Y mañana, con la ayuda del Señor, pues nos volveremos a encontrar 6 a.m. Que tengan un feliz resto de día. Me alegró poder estar con ustedes. Que estén muy bien.